¿Cuántos han dispuesto su corazón para esta mañana oír la voz de Dios a través de su palabra? ¿Sí? Pues vaya abriendo su Biblia en Colosenses capítulo 3. Colosenses capítulo 3. Continuamos con nuestra serie Jesucristo, nuestro más grande ejemplo. Jesucristo, nuestro más grande ejemplo. Este es el tema número 7 de la serie. Y le hemos titulado Jesús, ejemplo de perdón. Jesús, ejemplo de perdón. Si viene con algún resentimiento, pues espero que no se vaya con el mismo. Que lo deje en manos del Señor en esta tarde. Colosenses capítulo 3, versículo 13. Colosenses 3:13. ¿Ya lo tiene? Vamos a orar antes de leerlo y vamos a pedirle al Señor que nos hable. Amén. Padre bueno, te damos gracias, Señor, por este tiempo, por tu palabra, por tu presencia entre nosotros, porque nos permites acudir a ti, exaltarte, reconocerte a través de cánticos que se elevan como una oración ante ti y que surge de lo más profundo de nuestro corazón, Señor. Ante ti rendimos nuestras vidas, Señor, ante ti nos postramos, reconociendo tu majestad, tu gloria y tu gran bondad para con nosotros, Señor. Gracias por darnos la oportunidad de estar en este lugar. Pudiéramos estar en cualquier otro lugar, Señor, perdiendo nuestra vida en amargura, Señor, en depravaciones incluso, Padre, pero por tu misericordia es que estamos aquí, Padre, dispuestos a recibir tu palabra para que nos hables, para que sea tu Espíritu Santo obrando en cada corazón, en cada familia, y podamos experimentar, Señor, tu plenitud, tu llenura, de modo que los demás al vernos puedan creer también que tú eres real, Señor, que tú eres un Dios vivo y un Dios verdadero que transforma vidas y que tiene el poder para hacer de lo ordinario, Señor, cosas extraordinarias. Gracias, Padre, ponemos este tiempo en tus manos, tómalo, Señor, que sea tu Espíritu Santo hablando y ayúdanos, Padre, a dar una respuesta digna de tu majestad, Padre. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Colosenses 3:13 dice, soportándonos unos a otros y perdonándonos unos a otros si alguno tuviere queja contra otro. Y subraye lo que sigue, de la manera que Cristo te perdonó, así también hazlo tú o hagámoslo nosotros. Mis hermanos, ¿qué cosas hay en tu vida en este momento que no hayas perdonado? ¿Qué cosas puede haber en tu corazón en este instante que no hayas perdonado? Que están causando destrucción en tu vida, en tu alma. ¿O qué cosas incluso has hecho tú de las cuales no hayas pedido perdón? Porque el perdón tiene dos caras. Es necesario, mi hermano, que nosotros hagamos del perdón una práctica constante en nuestra vida. Una práctica lo más semejante posible al Señor Jesucristo, a la manera en la que el Señor Jesucristo actúa o nos enseña a través de la palabra que debemos de actuar en relación al perdón. Pero el perdón, mi hermana, está íntimamente relacionado con la humillación, que fue el tema que vimos la semana pasada. ¿Cuántos lo recuerdan? Está íntimamente relacionado el perdón a la humillación. Ambos, tanto el perdón como la humillación, son antagónicos del orgullo. Es decir, que el orgullo las afecta o afecta el perdón o afecta la humillación. Cuando hay orgullo no puede existir ninguna de estas dos cosas. Cuando hay orgullo no hay perdón. Y sin humillación tampoco puede haber perdón. Porque el perdonar o el pedir perdón requiere forzosamente de que yo esté dispuesto a humillarme para reconocer mi falta o para pasar por alto la ofensa. Ambas cosas. Y todos, mi hermano, todos en algún momento de nuestra vida hemos recibido una ofensa. ¿Cuántos en algún momento recibieron una ofensa en su vida? De la esposa. No levante la mano. Va a recibir otra.
Todos hemos recibido la ofensa en algún momento de nuestras vidas, pero aún mucho más importante, mi hermano y mi hermana, muchos, si no es que todos, hemos ofendido de alguna manera a una persona. De manera directa o indirecta. Hemos sido ofensores. Y principalmente a Dios. ¿Cuántos entienden que en algún momento de nuestras vidas hemos ofendido a Dios? Lo hemos hecho. Ahora, ¿qué significa todo esto, mi hermano? Que de una u otra manera nosotros tenemos que estar completamente relacionados en nuestra vida con el perdón. El que nos hayan ofendido o el que hayamos ofendido nos relaciona íntimamente con lo que es el perdón en nuestra vida. Tiene que existir esto. En Santiago capítulo 3, versículo 2, dice, porque todos ofendemos muchas veces. Y todos significa todos. Dile que se está durmiendo a un lado de ti, hey, también tú. Estás ofendiendo con tu sueño. Todos ofendemos muchas veces. Dice, si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. Pero todos ofendemos muchas veces. Y comúnmente nos basamos siempre en nuestros sentimientos para justificar nuestros comportamientos. Y ponemos mucha atención a las ofensas que recibimos y dejamos de ver aquellas que realizamos. Y nos basamos nuestra justificación en nuestros sentimientos. Es que me hizo sentir feo. Es que me hizo sentir miserable. Es que me hizo sentir menospreciado. Y piensas que por tus sentimientos tú estás justificado en relación al perdón, pero no es así. Nada puede justificar que no tengamos una relación estrecha con el perdón, ya sea pidiéndolo o ya sea otorgándolo. Abre tu Biblia en Eclesiastés capítulo 7. Con este pasaje el Señor nos va a poner un alto de estar haciéndonos la víctima. Nos va a poner un alto para ya no hacernos los mártires en cuanto a las ofensas. Eclesiastés capítulo 7, versículo 21. Le doy lectura, dice, tampoco apliques tu corazón a todas las cosas que se hablan, para que no oigas a tu siervo cuando dice mal de ti. Versículo 22. Porque tu corazón, repite conmigo, mi corazón. Porque tu corazón sabe que tú también dijiste mal de otros muchas veces. Dile que tienes a un lado, no te hagas la víctima. No te hagas la víctima. Porque tú también has hablado mal de otros. No te indignes cuando escuchas que hablan mal de ti. Mejor perdona. Y cuando recuerdes que tú también hablaste mal de otros, entonces también pide perdón. Cuando nos ofenden, mi hermano, atesoramos tanto la ofensa que terminamos por caer en enojos excesivos, en resentimientos o en amarguras, aún en maledicencias. ¿Cuántas veces has terminado con groserías en tu boca porque no soportaste que te ofendieran? Y todas estas cosas, los enojos excesivos o las iras, resentimientos, amarguras, maldiciones, terminan por responsabilizarnos más delante de Dios que aquel que nos ofendió. Queriendo condenar al ofensor, terminamos nosotros condenados delante de Dios por no haber mantenido un comportamiento adecuado según las demandas de Cristo Jesús. Por eso no debemos atesorar la ofensa. Pero cuando ofendemos, siempre nos justificamos diciendo, ¿y qué tiene que se haya ofendido si es la verdad?
Y si la quiere creer, yo no tengo pelos en la lengua, yo digo las cosas como son. Y pensamos que esas son un tipo de justificación. Es que yo soy directo, así soy yo y punto, y se acabó. Y son justificaciones que no tienen lugar delante de Dios. Tú sigues siendo responsable por la ofensa que le estás causando a tu prójimo. Nos justificamos diciendo, es la verdad aunque le duela. O simplemente, ¿y qué tiene? Se lo merecía, él ha hecho cosas peores. O simplemente, como para nosotros no es algo grave, decimos, ay, no es para tanto, yo no sé por qué se ofende. Y no cuidamos nuestras palabras. Y terminamos por ofender. Y no solamente esto, o no es lo más grave, mi hermano, sino que lo más grave es que al no darnos cuenta que estamos ofendiendo, estamos acumulando pecado en nuestra vida. Al no pedir perdón por estas cosas. Justificaciones que jamás van a tener validez delante del Señor. Porque lo que Dios quiere ver en su pueblo, lo que Dios quiere ver en su iglesia no es justificación. Esa ya la dio Cristo Jesús en una cruz. Lo que Dios quiere ver es arrepentimiento, es perdón en la vida de sus hijos. Otorgándolo o recibiéndolo. Pero ¿qué significa perdón, mi hermano? ¿Qué es el perdón? Según el diccionario bíblico Strong, el perdón significa conceder como favor, es decir, conceder el perdón gratuitamente. Conceder gratuitamente el perdón. Otro diccionario dice que significa cancelar o perdonar una deuda. Cancelar o perdonar una deuda. El diccionario secular dice que es la remisión de la pena merecida, de la ofensa recibida o de alguna deuda u obligación pendiente. O lo que se conoce también como indulgencia, que es la remisión de los pecados en el ámbito religioso. O en otras palabras, perdonar es pasar por alto la ofensa, pasar por alto la deuda como si nunca hubiese ocurrido, como si nunca hubiera pasado. La práctica, mi hermano, del perdón, Dios la estableció en su pueblo desde el principio. Desde que el hombre cayó en la corrupción por causa del pecado, Dios estableció en su pueblo que debería de regirse por el principio del perdón. Aprender a perdonar y aprender a pedir perdón. Dios quiere siempre llevarnos a vivir en el perdón, que seamos un pueblo que practique siempre el perdonar la ofensa, cualquiera que ésta sea. Toda la palabra de Dios tiene enseñanza acerca de cómo debemos vivir en relación a la ofensa de unos con otros y sobre todo de cómo debemos de tomar el ejemplo del Señor Jesucristo en cuanto a este tema. Toda la Escritura lo relata. Y como parte del pueblo de Dios, nosotros también necesitamos aprender a perdonar, necesitamos aprender a pedir perdón. Sin importar cuál sea la situación por la que estemos viviendo o la que estemos pasando. Escúchame bien, mi hermano, tenemos un Dios que perdona. Por lo tanto, su iglesia tiene que ser una iglesia que perdona. Y por lo tanto, sus hijos tienen que ser hijos que perdonan. Tenemos un Dios que se complace en perdonar. ¿Cuántos saben que Dios les gusta perdonar a sus hijos? Dios les gusta perdonar a los hombres. Dios no le niega absolutamente a nadie el perdón. Aun cuando el cuernudo te quiera hacer pensar que sí. El diablo, pues. El chanclas, dijo un pastor. Aun cuando él nos quiera hacer pensar que Dios no nos va a perdonar por causa de algún pecado, Dios es un Dios que se complace en perdonar. Y no hay pecado que Dios no perdone cuando hay un arrepentimiento sincero en el corazón. Por lo tanto, nosotros tenemos que seguir su ejemplo, mi hermano. Tenemos que complacernos también en el perdón, gozarnos
cuando se perdona la ofensa de otro, no como Jonás, que se enojaba cuando perdonaba a Dios. Pero a él sí quería perdón, ¿no? Estaba dentro de la ballena y estaba lloriqueando, ¿sí o no? No es una ballena, yo lo vi en una, pero es un pez. Al rato no me vaya a decir, estás diciendo herejías, no era ballena. Era un pez grandote que se lo comió. Pero ahí clamaba por perdón Jonás. Dios lo libra, lo perdona, lo restablece en su posición de profeta. ¿Y qué hace? Comienza a enojarse porque Dios le va a dar perdón a otras personas. ¿Cuántos de nosotros somos así? Levantó su mano en su corazón, ¿verdad? Está bien, mi hermano. Todos somos así, necesitamos aprender a perdonar. El perdón es algo que tenemos que tener presente siempre nosotros como un estilo de vida, mi hermano. Y no simplemente como algo en lo que estamos dispuestos, no es algo en lo que, pues es que tengo que perdonar porque si no perdono, pues me va a ir mal. No, eso tiene que ser parte de nuestra esencia como hijos de Dios, como hijos participantes de la naturaleza divina, según el apóstol Pedro. Abre tu Biblia en Mateo capítulo 18. El perdón debe estar siempre presente en nosotros como un estilo de vida. Mateo 18:21 dice, entonces se le acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? Y luego dice, ¿hasta 7? Jesús le dijo, no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Tenemos que saber, mi hermano, que en la antigüedad, en los tiempos de Jesús, perdonar era una cuestión de solamente 3 veces. Y el que perdonaba 3 veces era una persona extremadamente asombrosa y misericordiosa porque perdonó 3 veces. Aquí el apóstol Pedro lo que intentaba hacer es verse espléndido delante del Señor. De seguro Juan había de haber pensado 6. O Jacobo a lo mejor dijo, pues 4. Pero Pedro dijo, no, estos están chavos. Yo voy a perdonar 7 veces. ¿Verdad que sí, Señor? Imagínense si el Señor perdonara 7 veces solamente. Como un gato que tiene 7 vidas. Pedro no lo hubiera librado, mi hermano. Lo negó 3 veces. Y luego fue una 4ª con los judíos en la circuncisión. Y luego andaba de temeroso ahí en el mar, hundiéndose. No lo hubiera librado Pedro. Por tu bien, Pedro, hasta 70 veces 7. Lo que significa que tiene que ser un estilo de vida el perdón. Tiene que ser algo que esté en nuestro corazón. Si lo comparamos con Lucas 17:4, mi hermano, que es un pasaje paralelo, en donde el Señor Jesucristo dice, y si 7 veces al día pecare contra ti, ¿cuántas al día? 7 veces al día. Y 7 veces al día volviere a ti diciendo me arrepiento, entonces dice el Señor Jesucristo, perdónale. ¿Qué significa esto? Que si el Señor Jesucristo está diciendo que hasta 70 veces 7, entonces nosotros debemos de perdonar 70 veces 7 diarias. Y para que nos ofendan 70 veces 7 al día, pues necesitaríamos ser los más perversos de toda la tierra. Pero cual sea que sea el número, mi hermano, de ofensas que te hagan al día, es el mismo número de veces que tú debes de aprender a perdonar. Sin importar tus sentimientos, sin importar tu razonamiento, sin importar tu justificación, debemos aprender a perdonar siempre. ¿Cuántas veces al día Dios nos perdona?
Levante la mano los que le perdona a Dios 300 veces diarias. ¿500? ¿Hay alguno de 1000? ¿Cuántas veces nos perdona Dios al día? La respuesta es simple. Las veces que arrepentidos les pidamos perdón. No importa cuántas sean, siempre y cuando hay un arrepentimiento sincero. Y Dios conoce el corazón. A Él no podemos engañarlo. Pero una de las formas, mi hermano, en las que el enemigo ataca para apartar a los hombres de la misericordia y la bondad de Dios es precisamente haciéndoles pensar que Dios ya no nos va a perdonar. Que la misericordia de Dios se acabó, que su bondad se acabó, que Él ya no tiene paciencia para con nosotros. No sé a cuántos de ustedes les pasó esto, pero a mí me pasó. Yo cuando iba iniciando la vida cristiana, que es muy común entre los que inician su vida cristiana, en donde conocemos muy poco de Dios y fallamos mucho también, nos llega el pensamiento de, Dios ya no te va a perdonar. ¿Por qué me ven feo? ¿Nomás a mí me pasó? A mí me pasó, mi hermano. De repente yo iba con Dios y avergonzado. Hay veces que ya no me animaba a pedirle perdón porque sentía que ya no me iba a perdonar. Otra vez por lo mismo, Guillermo. No, mi hermano, cuando tú conoces a Dios, conoces su misericordia, su gran bondad, y cómo te dice hasta 70 veces 7, imagínate si Él no perdonara el doble o el triple o 10 veces más de esa cantidad. Si siendo nosotros simplemente hombres, nos pide que perdonemos de esta manera. Cuando una persona va iniciando su vida cristiana, es un blanco fácil para Satanás. Por el poco conocimiento que tiene de Dios y por las muchas fallas que tiene delante de él por causa de comenzar su vida cristiana. Pero por eso la importancia, mi hermano, de conocer a nuestro Dios, y por eso la importancia de tomar ejemplo de todo aquello que nos enseña a través de la vida del Señor Jesucristo. Pero, mi hermano, necesitamos entender algo, que el perdón es un acto de la voluntad. No es un acto que se genere por sentimientos, por emociones. Es un acto de la voluntad misma. ¿Qué quiere decir esto? Que tú decides perdonar o no. Es que no puedo perdonarlo. No, no quieres perdonar. Ahora, por otro lado, no solamente es un acto de la voluntad, sino que el perdón se tiene que recibir primero para poder darlo. ¿Recibirlo de quién? De Dios. Ninguna persona que no haya recibido el perdón de Dios va a aprender a perdonar. Porque es en Dios en donde nace el verdadero perdón. En Colosenses capítulo 3, versículo 13, que es el pasaje que tomamos como base, la versión de la Nueva Biblia al día se lee de la siguiente manera: sopórtense unos a otros y perdonen a quienes se quejen de ustedes. Y ponga mucha atención. Si el Señor los perdonó, ¿a cuántos de nosotros el Señor nos perdonó? Quiero que levante su mano. Levántela bien, para que al rato no tenga pretexto de decir, ya bájela. Si el Señor los perdonó o te perdonó, dice, ustedes están obligados a perdonar. Obligados. ¿Qué significa la palabra obligados? A fuerzas. Sí o sí. Tú estás obligado a perdonar. ¿Por qué? Porque has recibido el perdón del Señor. Si no lo has recibido, el Señor no te va a exigir nada porque sigas muertos en tus delitos y pecados. No tienes la capacidad de perdonar porque no has experimentado el precioso amor de Dios. Pero si tú dices que ya experimentaste la gracia de Dios, que ya te perdonó, que ya te transformó, que ya te hizo nacer de nuevo, entonces tú tienes una obligación. Y esa obligación es aprender a vivir con el perdón en tu vida.
Aprender a pedir perdón cuando tú hayas fallado. Y aprender a perdonar cuando te hayan fallado también a ti. Sea lo que sea. Incluso llámese adulterio, mi hermano. Es que me fui infiel. ¿Y tú cuántas veces le has sido infiel a Dios? Si Dios te perdonó, tú estás obligado a perdonar. Indiscutiblemente. Pero siento feo. También Dios siente feo. Es que me duele. También a Dios le duele. Y aún así nos perdona. Y aún así nos restaura. Y aún así nos alienta. Cristo Jesús nos ha perdonado de una manera impresionante, mi hermano. Yo te hago una pregunta: ¿de qué te ha perdonado Cristo? Haz memoria de todas las cosas que Cristo Jesús te ha perdonado. Haz memoria, comienza a pensar cuántas veces le has fallado a Dios y cuántas veces Él te ha perdonado. En muchas ocasiones nos olvidamos completamente de la misericordia que el Señor ha tenido sobre nuestras vidas. Nos olvidamos de su inmenso amor perdonador. Y comenzamos a sentirnos los hombres o las mujeres perfectos o perfectas. Lo cual no es sino un reflejo tremendo de que tu altivez, tu soberbia y tu orgullo va en crecimiento. Y como dice el dicho, entre más alto, más duro es la caída. Entre más alto estés inflado, entre más inflado estés, entre más alto estés en el orgullo, dice la Escritura que va a venir un quebrantamiento que te va a hacer recordar la misericordia y el amor de Dios, para que aprendas a perdonar. Vamos a recordar de qué nos perdonó el Señor. Abre tu Biblia en Colosenses capítulo 2. ¿Cuántos traen amarguras en esta mañana? No levantes tu mano, no te saques a flote. ¿O cuántos, como dice el Señor, si recuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, espera que termine la reunión y después vas y lo arreglas? Colosenses capítulo 2 versículo 13. Y a ustedes, estando muertos en pecados, ¿cómo estábamos? Muertos en pecados, y en la incircuncisión de nuestra carne les dio vida juntamente con Él, perdonándonos todos los pecados y anulando el acta de los decretos que había en contra de nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. ¿Cuál era nuestra condición delante del Señor? Estamos muertos en pecados. ¿Qué quiere decir esto? Que vivíamos haciendo todo lo malo. Todo lo malo. Estábamos en una condición de total ignorancia de Dios. Lo ignorabas. Y nomás te ignora tu esposa y te ofendes. Y tú pasaste toda la vida ignorando a Dios. No me estás escuchando. Y te ofendes. Y le dejas de hablar 2 días. O viceversa, la esposa al esposo. Normalmente es de la esposa al esposo, ¿verdad? Los esposos son los que más ignoran. Ignoramos, dijo el otro. Pero nosotros estábamos en una total ignorancia de Dios. Lo ignorábamos completamente. No nos importaba su opinión. Memo, mentir es malo. ¿Y qué? Mientras me libre de la multa de tránsito. Y no solamente eso, dice la Escritura que teníamos en contra toda una acta de decretos que nos condenaba. Una cartota, como la que le escribías a Santa Claus cuando estaba chiquito. Es lo que teníamos en contra nuestra. Toda una ley llena de mandamientos que nos decían: estás condenado por causa de tu maldad, por haber pecado contra mía. ¿Y qué dice el Señor que hizo? Nos perdonó
todos los pecados. ¿Cuántos? Todos. No dejó ni uno. La cuestión es que vivíamos ofendiendo a Dios constantemente, mi hermano. Y aún continuamos fallándole. ¿O cuántos ya traspasan paredes como el Señor Jesucristo? ¿Verdad que no? No hemos sido glorificados aún, aunque está la promesa. Pero aún seguimos fallándole al Señor, aún seguimos desobedeciéndole. Y con cuán grande amor, mi hermano y mi hermana, y con cuán grande misericordia el Señor nos continúa recibiendo. Y te escucha tu oración. Y te suple tus necesidades. Y te ayuda y te libra de la maldad. Colosenses 1:21 dice: y a ustedes también, que eran en otro tiempo extraños y enemigos en su mente, haciendo malas obras, ahora los ha reconciliado. Éramos en otro tiempo, dice la Escritura, extraños y enemigos en tu mente. O sea, todo lo que pensabas iba en contra de Dios. Abre tu Biblia en 1 Corintios capítulo 6. Vamos a ir subiendo de tono para que veamos de dónde el Señor nos ha sacado, cómo el Señor nos ha perdonado. 1 Corintios capítulo 6, versículo 9. Sígueme con tu Biblia, yo lo voy a leer en la traducción lenguaje actual. Dice: no se dejen engañar. Ustedes bien saben que los que hacen lo malo no participarán en el reino de Dios. Me refiero a los que tienen relaciones sexuales prohibidas, fornicaciones, adulterios, etc. A los que adoran a los ídolos, a los que son infieles en el matrimonio, a los afeminados, a los hombres que tienen relaciones sexuales con otros hombres, a los ladrones, a los que siempre quieren más de lo que tienen, a los borrachos, a los que hablan mal de los demás y a los tramposos. Ninguno de ellos participará del reino de Dios. Y algunos de ustedes eran así. Pero Dios les perdonó esos pecados, los limpió y los hizo parte de su pueblo. Todo esto fue posible por el poder del Señor Jesucristo y del Espíritu de nuestro Dios. ¿Cómo éramos? Todas estas cosas. Alguna de las cosas de la lista nos cayó. Mínimo una. Pero dice, pero Dios les perdonó esos pecados y los limpió y los hizo parte de su pueblo. Todas estas cosas éramos, pero su gran amor, mi hermano, nos limpió, nos salvó, nos hizo parte de su familia. Es el más grande amor en su perdón, mi hermano, lo experimentamos en la cruz del Calvario, en donde el Señor Jesucristo exclamó: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Perdónalos porque no saben lo que están haciendo, son ignorantes, son ciegos, guías de ciegos. Porque son muertos enterrando a sus propios muertos. Perdónalos, Señor. Esta declaración, mi hermano, nos revela el inmenso amor de Cristo para con nosotros. Cuando rogaba al Padre, aún en medio de su sufrimiento. Y es precisamente este amor, mi hermano, el cual nos obliga a perdonar a otros sin importar cuál sea la ofensa. Aún, dice un amigo, aún cuando te hagan la dolorosa ley del hielo. Aun cuando te hagan eso, o te saquen la terrible lengua, tienes que perdonar, porque a Cristo nos perdonó y no solamente nos perdonó, rogó al Padre para que nos perdonara. En ese momento el Señor Jesucristo, mi hermano, estaba experimentando la ira de Dios y nosotros venimos asoleados y llegamos a casa a renegar.
porque está haciendo mucho calor. Cristo estaba cargando con la ira del Padre, mi hermano. Y aún cargando con la ira del Padre, Él rogaba por nuestro perdón. No le estaba dando el sol de frente simplemente. Lo habían maltratado, lo habían ofendido, lo habían escupido, lo habían pisoteado, lo habían torturado. Injustamente, acusándolos de cosas que Él nunca había hecho. Pero las palabras del Señor en oración al Padre fueron: perdónalos. Perdónalos. No había ira en Jesucristo, no había resentimiento, no había amargura, no había enojo en sus palabras, no había malos deseos. No había un Señor, júzgalos. Porque a veces somos tan cristianos que decimos: Señor, tuya es la venganza, éntrale. Así lo dice tu palabra. Págale conforme a sus obras. Uy, Señor, el que se lo hace a uno de tus hijos, se lo hace a ti. Y yo soy tu hijo, Señor. No, en el Señor Jesucristo no había un Señor, júzgalos, sino simplemente las palabras más grandes de amor que una persona puede escuchar: perdónalos, no saben lo que están haciendo. Y no se refiere a la ignorancia de un niño de 2 años al ser egoísta o incluso peleonero. No se refiere a ese tipo de ignorancia, sino que había un entendimiento entenebrecido en todos los que estaban crucificando al Señor de la gloria, por causa de la maldad que les impedía ver quién estaba delante de sus ojos. Y aún más, les impedía ver que Cristo Jesús voluntariamente estaba sufriendo para comprar nuestro perdón. Porque para eso sufrió el Señor. En 1 de Pedro capítulo 2 versículo 24 dice: en la cruz Cristo cargó nuestros pecados en su propio cuerpo para apartarnos de ellos y para que vivamos como le agrada a Dios. Por las heridas que Él sufrió, ustedes fueron sanados. La Reina Valera dice: estando muertos a los pecados, entonces ahora vivamos a la justicia. Y vivir a la justicia, mi hermano, significa comportarnos de una manera agradable delante de Dios. Y esto incluye el aprender a perdonar y aprender a pedir perdón. Cristo Jesús llevó nuestras heridas, llevó nuestro sufrimiento, llevó nuestras faltas, a fin de que podamos nosotros, al estar limpios, perdonar aquellas heridas que nos causan, las cuales Cristo Jesús ya llevó. Y si nos llenamos, mi hermano y mi hermana, de ese amor en completa gratitud, entonces nos será más fácil pasar por alto la ofensa. Nos será más difícil abrigar amargura, resentimiento contra alguna persona. Porque el perdón es simplemente el resultado del inmenso amor de Dios derramado en nuestras vidas. Cristo nos amó y Cristo nos perdonó. Por lo tanto, si ahora Cristo me ha amado, entonces yo también he perdonado aún aquellas cosas que todavía no me hacen, pero que seguramente me van a hacer. Abre tu Biblia en Gálatas capítulo 2. Gálatas capítulo 2 versículo 20, el apóstol Pablo habla de su experiencia al haber tenido un encuentro con Cristo Jesús. Y termina diciendo esto en el versículo, capítulo 2 versículo 20: con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo. O sea, no me importa lo que me hagan, ya no es mi vida, es para Dios. Mas vive Cristo en mí. Y ahora lo que vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Pregunta: por el gran amor con el cual el Señor te ha amado, ¿tú por quién te has entregado? Porque el mandamiento, mi hermano,
Y escúchame bien, mandamiento no es si quieres. El mandamiento es perdonar. Y no es una cuestión de sentimientos, sino una cuestión, les repito, de la voluntad. Y es un mandamiento de Dios. En muchas ocasiones, mi hermano, pensamos que si no sentimos el perdón, entonces no podemos perdonar, porque entonces yo caería en hipocresía. Es que no siento perdonarlo y no voy a ser hipócrita. No, a lo mejor no vas a ser hipócrita, pero vas a ser un desobediente delante de Dios. Y muchas veces pensamos que si no sentimos perdonar, entonces caemos en la hipocresía y terminamos por considerar mejor el no perdonar a simplemente decidir perdonarlo aun cuando no lo sintamos. La realidad, mi hermano, es que la palabra de Dios nos dice que el perdonar debe de ser una decisión que va mucho más allá de lo que sentimos o de lo que pensamos. El perdonar es simplemente una decisión. Y cuando no perdonas y no pides perdón, es porque estás teniendo una lucha tan tremenda con un gigante llamado orgullo, que no te está dejando perdonar, no te está dejando humillarte. Es mucho más allá de lo que sentimos, mucho más allá de lo que pensamos. Debe de ser una decisión, mi hermano y mi hermana. Es un acto total de obediencia. Repite conmigo, obediencia. Voltea que tienes a un lado y dile, obediencia. Si tienes al otro lado, también voltea para el otro lado y dile, obediencia. Y dile, haz una plana de obediencia. Es un acto total de obediencia, mi hermano. Considerando cuánto se nos ha perdonado a nosotros, o en otras palabras, de la misma manera que se nos ha perdonado a nosotros. El Señor ilustra este perdón de parte de Él hacia nuestras vidas de una manera impresionante en la parábola del siervo que no quiso perdonar. Abre tu Biblia en Mateo 18. Es la ilustración más impresionante que encontramos en la Biblia de la relación que debemos de tener nosotros con nuestro prójimo después de haber experimentado la gracia y el amor de Dios en el perdón de nuestros pecados, mi hermano. Mateo capítulo 18, y vamos a leer desde el versículo 23 hasta el versículo 35. Ponga mucha atención. Yo lo voy a leer en la Nueva Biblia al Día. Sígame con su Biblia, pero ponga mucha atención. Mateo capítulo 18, versículo 23. Dice, el reino de los cielos puede compararse a un rey que decidió arreglar cuentas con sus súbditos. En el proceso, le trajeron a uno que le debía 100 millones de pesos. ¿Cuántos tienen 100 millones de pesos para pedirle prestado? 100 millones de pesos, mi hermano, es un chorro de dinero. Yo no los voy a ver en toda mi vida, yo creo. 100 millones de pesos. Le trajeron a uno que le debía 100 millones de pesos. Como no podía pagarle, el rey ordenó que lo vendieran como esclavo, y también a su esposa y a sus hijos y sus posesiones. Al oírlo, el hombre cayó de rodillas delante del rey y le suplicó: Señor, por favor, ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo. El rey, conmovido, lo soltó y le perdonó la deuda. ¿Qué dijimos que era perdón? Hacer como que nunca hubiese pasado. En pocas palabras. Es decir, el rey hizo como que nunca le debía nada. Pero cuando aquel mismo hombre al que se le perdonó la deuda salió de ahí, fue a donde estaba alguien que le debía 20,000 pesos. No voy a preguntar cuántos tienen 20,000 pesos, porque todos van a levantar la mano y me voy a sentir mal. Pero le debía 20,000 pesos. Y agarrándolo por el cuello, a ver, agarra a tu hermano, no te creas,
para meternos un poco más en la parábola. Agarrándolo por el cuello, exigió el pago de inmediato. También este hombre cayó de rodillas delante de él y le dijo y le suplicó con las mismas palabras, mi hermano: ten paciencia y te lo pagaré todo. Pero su acreedor no quiso conceder ninguna prórroga y lo hizo arrestar y meter a la cárcel hasta que la deuda quedara completamente saldada. Los amigos del encarcelado, entristecidos, acudieron al rey y le contaron lo sucedido. El rey, sin pérdida de tiempo, mandó llamar al hombre al que había perdonado. Malvado, le dijo, perverso. Así que yo te perdoné aquella inmensa deuda porque me lo pediste y tú no pudiste tener misericordia del otro como yo la tuve de ti. Tan enojado estaba el rey que lo envió a las cámaras de tortura hasta que pagara el último centavo. Y luego dice el Señor Jesucristo en el versículo 35: así hará mi Padre Celestial al que se niegue a perdonar a algún hermano. Qué impresionante, ¿no? Por 20,000 pesos, mi hermano renunció a 100 millones que le habían perdonado. Y a veces por una simpleza tú y yo renunciamos a toda la inmensa gracia de Dios. Por no perdonar simplezas. Es que se quedaron con la herencia. Y tú tienes una más grande en los cielos. Ah, pero hasta allá. Y ¿en cuántas ocasiones actuamos de esta manera, exigiendo justicia cuando nos han hecho algo malo? O incluso misericordia cuando nosotros lo hemos hecho, eso malo. Pero nos olvidamos de todo esto cuando se trata de alguien más y no nos importa. Lo voy a volver a contar, siempre lo cuento, lo voy a volver a contar. Un comercial. Es que de verdad, mi hermano, ese comercial me dejó marcado de por vida. Del Partido Verde Ecologista de México. Creo que sí, fue ese o fue el PT, no me acuerdo, todos son iguales. Pero era un comercial en el que, según eso, en sus leyes estaban tratando de poner como pena para secuestradores y violadores, creo, pena de muerte. O cadena perpetua, más bien. Cadena perpetua. Y luego está la escena, mi hermano. Está la señora ya como de unos 185 años sentado en su sala. Y luego sale el comercial en la televisión. Cadena perpetua a secuestradores y violadores y no sé qué, cuánta cosa más. Y sale la viejita diciendo, ¡qué bueno!, dice la viejita, que se pudran en la cárcel. Literalmente así, mi hermano. Y yo cuando lo vi me quedé así impactado. Porque era con un odio la señora que dije, ¿pensaría igual si fuera su hijo? Yo creo que no. Yo creo que no pensaría de la misma manera. ¿Por qué? Porque así somos, mi hermano, somos bien injustos. Queremos el perdón, pero no queremos perdonar. Queremos la justicia cuando nos hacen algo, pero no queremos la justicia cuando nosotros lo hacemos. Negamos la misericordia, pero la pedimos cuando nosotros tenemos necesidad de ella. Así somos. Pero no se trata de sentimientos o emociones, sino del resultado de la vida de Cristo Jesús en nosotros, mi hermano. De eso se trata. ¿Qué está produciendo Cristo Jesús en tu vida? Para que actúes como actúas. Para que pienses, para que sientas como estás viviendo. El perdonar y el pedir perdón no tiene nada que ver con lo que siento. Cuando nos negamos a perdonar, mi hermano, ponemos tropiezo a nuestra vida espiritual. No vas a crecer si no perdonas.
Escúchame bien lo que te voy a decir. El perdonar y el pedir perdón no tiene nada que ver con el rollo que saca la gente de que para que sanes. Eso no tiene nada que ver. Es que estás enfermo porque no has perdonado. Perdona para que sanes. No, perdona para que Dios te perdone. No tiene nada que ver con el rollo de la sanidad, aunque sí produce enfermedad la amargura. El pastor Chava estaba contando que la preocupación a él le sacó escamas en los brazos. Porque ciertamente el abrigar cosas en nuestro corazón repercute en nuestro cuerpo, pero el perdonar y el pedir perdón es una cuestión de obediencia simplemente. De obediencia por el reconocimiento de Cristo Jesús en tu vida, mi hermano. De lo que Él hizo por ti en la cruz del Calvario. Y cuando nos negamos a obedecer, entonces ponemos tropiezo a nuestra vida espiritual. No importa cuántas veces vengas a la iglesia. No importa si lees un capítulo diario de la Biblia o un libro por semana. No importa, si no perdonas, todo eso no te va a servir de nada. Y no solo nuestra relación con Dios se ve afectada, sino que aún el Señor mismo deja de perdonar nuestras ofensas. Marcos capítulo 11, versículo 25 dice: pero cuando oren, ¿cuántos oran? Levante su mano. ¿Cuántos oran? ¿Cuántos rezan? ¿Cuántos oran? Bueno, cuando ores, perdona a los que le hayan hecho algo, para que el Padre que está en el cielo les perdone a ustedes sus pecados. Versículo 26, pero si no perdonan, nuestro Padre que está en los cielos no les perdonará sus pecados. ¿Necesitamos diccionario hebreo y griego para esto? No. ¿Por qué no nos perdona Dios? Es por el simple hecho de que al no perdonar a otros, mi hermano, evidenciamos una falta de arrepentimiento propia. Al no entender o al olvidar la gran misericordia y el amor que Dios nos ha dado al ser perdonados. El apóstol Pedro dijo que el que no se esfuerza por añadir cada día a su vida virtud, paciencia, conocimiento, afecto fraternal, dice que tiene la vista muy corta, que es ciego y que se ha olvidado de la purificación de sus antiguos pecados. O sea, se ha olvidado de que Dios lo perdonó y de que en la posición en la que está otra persona también estuvo él en algún momento de su vida. Y simplemente al no perdonar a otros evidenciamos que tiene mucho tiempo, mi hermano, que no nos arrepentimos de algo. Porque el arrepentimiento es humillación y la humillación indudablemente nos va a llevar al perdón. Si tienes tiempo que no perdonas, entonces también tienes tiempo que no te arrepientes. Es así de simple. La falta de perdón, mi hermano, es el reflejo de una vida de soberbia. Es un reflejo de una vida de sobreestimación propia, de pensar que mi dolor es mayor al dolor de otros y pensar incluso que mi dolor es mayor que el dolor que experimentó Cristo Jesús en la cruz y al ser separado de su Padre. ¿Cuántos han experimentado mayor dolor que Cristo Jesús? Entonces, ¿por qué no perdonamos? Tenemos que entender, mi hermano, que el perdón debe de ser parte de tu vida diaria, sin importar lo que te hayan hecho. Y parte de tu vida diaria también reconociendo cada día todo lo que tú has hecho a otros. La falta de perdón es evidencia de un egoísmo profundo que no tiene nada que ver con el comportamiento de Cristo Jesús. Cristo Jesús, mi hermano, no fue egoísta nunca. Y hasta el día de hoy no es egoísta Jesús. Siempre ve por tus intereses, siempre ve por tus necesidades. Te arrepientes, te perdona, te restaura, te vuelve a poner en la posición en la que estabas. Yo te pregunto, ¿qué te han hecho a ti que sea mayor al sufrimiento de Cristo Jesús? Indudablemente tienes que responder, aunque sea por compromiso, nada.
Y al responder nada, aunque sea por compromiso, también te estás comprometiendo a perdonar obligadamente. Porque así lo dice la palabra de Dios. O probablemente pensemos o continuamos pensando, es que Cristo también era Dios y yo no soy Dios. Pero en Hechos, capítulo 7, versículos 59 y 60, está un hombre que tampoco era Dios y que tuvo el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Abre tu Biblia en Hechos 7, 59. Quiero que lo leas para que veas lo que estaba pasando a este hombre. Hechos capítulo 7, versículo 59. ¿Qué dice? La primera palabra, ¿cuál es? ¿Sí lo tiene o no? ¿Cuál es la primera palabra después de I, obviamente, no? Apedreaban. Apedreaban. Y apedreaban a Esteban, y mientras lo apedreaban, dice que él invocaba al Señor y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, se petateó. Murió. ¿Cuáles serían tus últimas palabras mientras te apedrean? O mis últimas palabras mientras me apedrean. Qué impresionante actitud, mi hermano. Qué impresionante madurez espiritual de parte de Esteban. Algo que tenemos que alcanzar tú y yo, mi hermano. Lo estaban apedreando, lo estaban matando. Y él no estaba pensando en su familia incluso. Él estaba pensando en sus agresores y pidiendo perdón por ellos. Qué impresionante. Y a veces uno se enoja porque le dan kilos de menos en el tianguis. A mí me pasa. Ya no les compro. No, mi amor, le digo, ya no compres ahí, se da kilos de menos. Y me enojo. Pero a Esteban lo estaban apedreando. Qué impresionante, mi hermano. Y él no era Dios, pero alcanzó a entender la obra de Cristo Jesús en la cruz. Yo me imagino que en ese momento Esteban estaba recordando las palabras de Jesús en la cruz. Indudablemente, perdónalos, no saben lo que hacen. Y él, siendo entendido del amor de Dios, quiso imitar exactamente el mismo hecho. No les tomes en cuenta este pecado, que es exactamente lo mismo. Esteban entendía perfectamente cuál era su responsabilidad ante la situación que estaba enfrentando. ¿Cuál era la respuesta que tenía que dar? No por causa de sí mismo, mi hermano, sino por causa del gran ejemplo que Cristo Jesús dio en esa cruz. Él nos dio ejemplo de perdón. Esteban lo entendió y Esteban lo vivió. ¿Hay algún Esteban aquí? No, literalmente de nombre Esteban. ¿No? Pues no es por nombres, como te llames, tienes que seguir el mismo ejemplo. Él también, y aún nosotros mismos, mi hermano, podemos tener el mismo pensamiento, tomar las mismas decisiones a fin de honrar a Dios a través de la obediencia. Podemos hacer lo mismo. Perdonar a la manera de Cristo Jesús, de la manera en la que Cristo los perdonó a ustedes, dice la Escritura, hacedlo también ustedes, unos con otros. Porque existe un falso perdón, un perdón que no tiene nada que ver con el perdón de Dios. Ese perdón barato, ese perdón que huele mal. Ese perdón maloliente que nos lleva a desearle mal a otro. Lo perdono, pero que no me vuelva a hablar. ¿Qué es eso? Lo perdono, pero que ya no me pida nada. Eso me lo decía mi mamá mucho cuando estaba chiquito. Pero ya no me pidas nada.
Lo perdono, pero marco mi línea. Lo perdono, pero ojalá que le pase lo mismo para que vea lo que se siente. Lo perdono, pero el Dios de Dios es la venganza. Yo encomiendo mi causa al que juzga justamente. Dios lo bendiga. Eso no tiene nada que ver con el verdadero perdón. El perdón de Dios va mucho más allá de esto. Hebreos capítulo 8 versículo 12 dice: yo les perdonaré todas sus maldades y nunca más me acordaré de sus pecados. No lo voy a volver a traer a la memoria. El Señor nos demanda un perdón impregnado de su amor, tal como Él nos lo ha dado a nosotros. De lo contrario, mi hermano, solo sería una falsedad que nos impediría el verdadero arrepentimiento. Lo repetíamos muchas veces en la oración del Padre Nuestro, cuando hacíamos nuestros rezos, para que Dios nos perdonara. En el versículo 12 de Mateo 6 dice: y perdónanos nuestras deudas. Escucha bien, perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Yo te pregunto, ¿cómo estás perdonando a tu deudor? Porque es la misma manera en la que Dios te va a perdonar a ti. ¿Cómo es tu perdón? Así mismo será el perdón de Dios. Perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Versículo 14, porque si perdonas a los hombres sus ofensas, los perdonará también a ustedes su Padre Celestial. Mas si no perdonan a los hombres sus ofensas, tampoco su Padre os perdonará sus ofensas. Si no tienes el cuidado de estar entendiendo el amor de Dios a través del perdón que Él te otorgó, mi hermano, no vas a poder tener una verdadera vida cristiana. Dice la Escritura: bendiciendo, siendo compasivos, misericordiosos, sabiendo que fuimos llamados para heredar bendición, no devolviendo mal por mal. No podemos pensar en un verdadero amor alejado del perdón. El amor no solamente actúa perdonando, sino que juntamente con ello ofrece una utilidad, una benignidad. De modo que si nuestro enemigo tiene hambre, ¿qué hacemos? Dígalo, no lo diga entre dientes. Si nuestro enemigo tiene hambre, ¿qué hacemos? Le damos de comer. Y a veces los papás dejan sin comer a sus hijos. Y si tiene sed, ¿qué hacemos? Le damos de beber. El amor no solamente actúa perdonando, sino que ofrece una utilidad. Comienzas a ser útil. El verdadero perdón renuncia voluntariamente a la venganza. El verdadero perdón renuncia voluntariamente a la amargura, al enojo, a la ira, para aferrarse a la bondad y a la misericordia de Dios, la cual entiende que ha recibido. En Efesios capítulo 4 versículo 31 dice: quítense de ustedes toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia, toda malicia. Repite conmigo: quítese. Dile al que tienes a un lado: quítese. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como también Dios los perdonó a ustedes en Cristo Jesús. Esta palabra, ser benignos, mi hermano, significa, ¿sabe qué? Empleado. ¿Cuántos están dispuestos a ser empleados unos de otros? Dile al que tienes a un lado: ¿qué hubo, chalán? Eso es lo que significa ser benignos. Antes sean empleados unos con otros, útiles. Y luego también significa de buena calidad. Sea un hermano de buena calidad. Sea un esposo de buena calidad, una esposa de buena calidad, un hijo de buena calidad.
si es que verdaderamente has entendido la misericordia y el amor de Dios a tu vida. Tenemos que entender, mi hermano, que el perdonar es una cuestión de decisión. Es un acto de la voluntad por causa del entendimiento de que al haber recibido de Dios la misericordia y el amor que te rescató, ahora también tú puedes hacer lo mismo con aquellos que te ofenden. El apóstol Pedro habló de esto también en el capítulo 4, versículo 8 de su primera carta. Ante todo, tengan entre ustedes ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Multitud de ofensas es las que cubre el amor. Y quiero terminar, mi hermano, con una anécdota. Que dice así: un cierto rico escocés había prestado en vida mucho dinero a varias personas, siendo que era muy considerado. Dice, trabaja con cariño a sus deudores, y cuando se daba cuenta que era imposible que le pagaran, ponía debajo de la cuenta su firma junto con las palabras perdonado. Después de que muere este escocés rico, su esposa se dio cuenta que era mucho el dinero que amparaban las notas perdonadas y se dio a la tarea de cobrarlas. Tuvo que principar juicios legales hasta que el juez, al examinar uno de estos casos, le preguntó: señora, ¿es esta la firma de su esposo? Sí, contestó ella, de eso no hay duda. Entonces dijo el juez: no hay nada que obliga a estas gentes a pagar cuando el mismo esposo de usted ha escrito la palabra perdonado. Si Cristo, mi hermano, nos ha perdonado nuestros pecados, ¿cómo no entonces nosotros dejaremos de perdonar a otros? Cuando dice la Escritura, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Si Cristo ya nos perdonó o Cristo ya perdonó a otro, ¿quién eres tú para querer cobrar la deuda que Cristo ya perdonó? No tenemos nada más que terminar perdonando, mi hermano. No tenemos nada más que hacer. Debemos entender el perdón de Dios, seguir su ejemplo, y de la manera que Cristo nos perdonó a nosotros, también nosotros hacerlo. Ponte de pie. Cierra tus ojos, mi hermano. Cierra tus ojos. Medita un poco. ¿Qué es lo que te ha perdonado Dios a ti? Medita, recuerda algo que Dios te haya perdonado. Cualquier cosa que Dios te haya perdonado. Si no te acuerdas de ninguna, es que probablemente estés hinchado de orgullo. Es que no recuerdo que Dios me haya perdonado. Quizá hayas olvidado la purificación de tus antiguos pecados. O quizá, mi hermano, no te hayas arrepentido. Pero si Cristo Jesús te perdonó, entonces tienes muchos motivos por los cuales seguir su ejemplo. Necesitas seguir el ejemplo de Jesús. No importa lo que te esté pasando, no importa lo que te hayan hecho, no hay justificación. No importa si tu padre o tu madre te abandonaron. No importa si tu esposo o tu esposa te ha sido infiel. No importa si has recibido golpes incluso. Tenemos que perdonar. Y es un gran reto, mi hermano, porque
No es fácil. El dolor, los sentimientos, las emociones se quieren anteponer a la obediencia a la palabra de Dios y nos quieren impedir actuar de la manera que Cristo Jesús actuó. Y no es fácil, mi hermano. Quizá yo no entiendo el dolor por el cual tú pasas, pero Cristo Jesús seguramente sí lo entiende. Y no hay nadie en este mundo que se iguale a nuestro amado Señor. Dile, examina tu corazón mientras entonamos este cántico. Sigue orando a Dios. Si hay algo que tengas contra alguien, perdona en este momento. Perdónalo, déjaselo al Señor. Pero no solo esto, bendícelo. Bendice a los que te maldicen. Ama a tus enemigos. Ora por los que te persiguen, por los que te ultrajan, para que seas hijo del Padre Celestial, porque así actúa Dios. Gracias, Señor Jesús. Gracias, mi Señor. Gracias por tu gran amor derramado en esa cruz. Ríndete ante Él, rinde tu vida ante Dios, reconociendo todo lo que ha hecho por ti. ¿Cómo ahora no tú obedecerás a Dios? Dale gracias al Señor. Ante ti me inclino, dile a Él. Ante ti me rindo. Levanta tus manos y dile: dándote gracias por lo que has hecho en mí. Puedo ver tu rostro, hermoso y sublime, y mi corazón lo entrego como ofrenda de amor. Y vamos a darle gracias. Te doy gracias, te amo, Jesús. Te doy gracias con todo mi ser. Gracias, Padre, por ti yo estoy aquí. Te doy gracias, te amo, Jesús. Te doy gracias con todo mi ser. Gracias, Padre, por ti yo estoy aquí. Dile como el Hijo ausente que perdió su herencia, quiso volver, su Padre con amor lo abrazó. Y así estaba yo, miserable y solo, así me encontraba. Con tu amor cambiaste todo mi corazón. Dile: te doy gracias, te amo, Jesús. Te doy gracias con todo mi ser. Gracias, Padre.
gracias por tu perdón, Señor, porque cambiaste mi vida, Señor. Gracias, Señor Jesús. Te doy gracias, Señor. Gracias, Padre, por todo tu amor derramado, por tu perdón. Ahora yo quiero, Señor, vivir imitándote a ti. Tú eres mi más grande ejemplo, Jesús, y yo quiero seguir tus pisadas. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Dale un aplauso al Señor, mi hermano. Hermano, pues estamos despedidos. Que Dios lo bendiga. Tenemos tarea. Como cada domingo tenemos tarea, poner por obra la palabra del Señor. Y déjeme decirle una revelación de parte de Dios. Quizá el día de hoy tenga que poner en práctica esta palabra. Quizá al salir de aquí nos vamos a encontrar con una situación que demanda que pongamos por obra la palabra que el día de hoy hemos recibido. Si se quedó dormido, lo siento. De todas maneras es responsable. ¿Cuántos están dispuestos a ponerla por obra? ¿Sí? Que Dios le bendiga, mi hermano. Nos vemos primeramente Dios el próximo domingo. Que tenga una bonita tarde.